Hola, dos. Muy buenas noches con todas. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y muy emocionada porque han venido muchas hermanas. La verdad es que creo que me faltó un poco de fe porque dije, ¿cuántas vendrán? Quizás hace frío, quizás esos pensamientos vanos que a uno le vienen, pero sean todas bienvenidas. Estoy muy contenta que estén acá y realmente es una bendición de Dios tenerlas aquí. Quisiera preguntar, ¿quiénes nos visitan por primera vez? Levanten su manito. Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidas a la casa del Señor, a la comunidad cristiana Jesús Vive. Esta es su casa y ustedes pueden estar aquí cuando quieran y serán siempre muy bienvenidas. Amén. Entonces, bueno, algunas han encontrado unos libritos debajo de sus sillas, ¿sí? Pero sucede que algunos libritos quisieron caerse de las sillas. Entonces, no se preocupen porque al final los vamos igual a sortear. Pero solo para los que no han encontrado, ¿ya? Entonces, al final vamos a ver eso. Vamos a dar gracias al Señor y vamos luego a leer la palabra, ¿ok? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por este día, por esta noche. Gracias por habernos reunido aquí en este lugar, por habernos traído con bien. Gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre y porque tú amas a las mujeres y porque tú has muerto en la cruz del Calvario, Jesús, por cada una de nosotras. Gracias porque somos tus hijas amadas, somos amadas por ti, Señor, porque tu amor es tan grande que no puede ni siquiera describirse, Señor. Gracias por cada una de mis hermanas. Tú conoces su necesidad, tú conoces lo que hay en su corazón, tú conoces por lo que están pasando, Señor. Háblanos, Señor, bendícenos en esta noche con tu palabra, Señor, porque todas necesitamos de ti, todas necesitamos oír tu voz, todas necesitamos de tu palabra. Gracias, Padre Celestial. Queremos dejar todo en tus manos, toda carga, toda preocupación delante de ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. Juan, capítulo 8, versículo 32. Vamos a Juan 8, 32. ¿Lo tienen? Amén. Bien, vamos a leer entonces la palabra del Señor. Dice, vamos a leer desde 31 para agarrar un poco el contexto. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Bueno, este es el texto que el Señor puso en mi corazón para compartir con ustedes. Bueno, yo no sé a ustedes, pero a mí todo este tiempo de la pandemia y de lo que hemos estado recluidos en la casa y todo el tiempo, sí me afectó mucho a muchos de nosotros, a todos los que estamos caminando en la palabra del Señor. A muchos pastores también les afectó el cambio y todo eso. Y fueron tiempos muy difíciles, no sé si todos concuerdan conmigo, fueron tiempos muy duros, muy difíciles. Y bueno, fueron momentos en que uno necesitaba mucho más aferrarse al Señor, ¿no? Porque no es fácil, o sea, la vida realmente en sí no es fácil, y menos en un tiempo de pandemia. Era algo que no podíamos creer, no podíamos creer que realmente estuviera sucediendo eso. Yo pensaba que en 2 meses se iba a desaparecer todo, pero no fue así, ¿no? Y lo hemos sufrido y lo hemos pasado, pero el Señor nunca estuvo lejos de nosotras, sino siempre estuvo ahí ayudándonos, fortaleciéndonos. Y bueno,
yo estaba muy asustada, muy desanimada. Ya no, como ya no iba a ver, no veía a los hermanos ni a nadie, ¿no? Tenía temores, no sé, de que se mueran los hermanos. Pero luego el Señor habló a mi corazón eh, sobre el Salmo, sobre un salmo, el Salmo 91, ¿no? El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces estuve leyendo muchas veces ese salmo y el Señor confortó mi corazón y íbamos a estar guardados. Pero les voy a contar algo muy interesante, no se me vayan a dormir. Hace algunos años atrás, quizás como unos 2 años antes de la pandemia, estaba yo en una conversación con el pastor Sandip, creo que muchos conocen al pastor Sandip. Y entre todas las conversaciones que yo tengo con él, hubo una que me llamó mucho la atención y me dijo, va a venir así, porque él a veces está conversando y luego como que yo siento que cambia de tema. Y yo digo, qué raro, pero que me cambiará de tema. Pero bueno, yo trato de pedirle a Dios que me haga entender por qué me habla así. Entonces me dijo, va a venir una enfermedad, una peste que va a afectar a todo el mundo. Y pero no te preocupes porque todos los que estén en la palabra firmes van a estar bien. No te preocupes. Entonces no le hice caso, por supuesto, no entendí nada. Y bueno, a los días salió en el noticiero sobre un virus que afectaba al cerebro, que cuando uno se iba a una piscina agarraba ese virus. Entonces yo dije, seguro que es por esos virus, pero no murió casi nadie. Y dije, bueno, no le hice caso. Y después me dijo, bueno, también te quiero contar de que la violencia en las calles va a aumentar. Y yo dije, pero más de lo que ya está. Qué raro. Dije, sí, va a aumentar, pero todos los que estén firmes en la palabra van a estar bien. Dijo así. Dije yo, Señor, pero más que esto, no, Señor, mucho, es mucho. Pero bueno, ya lo vemos ahora, ¿no es cierto? Cómo ha aumentado la violencia en las calles, la delincuencia, y hemos visto lo que ha pasado en la pandemia. No le hice mucho caso, no recordé hasta hace unos meses atrás lo que él me había dicho. Pues no me lo dijo un día antes, ni me lo dijo un mes antes, me lo dijo como 2 años antes de que ocurriera. Entonces, bueno, yo dije, el Señor sabe todas las cosas. El Señor sabe todas las cosas, pero también sentía en mi corazón que muchas personas iban a venir a Cristo, se iban a acercar a Él por causa de esto que había sucedido. Pero también el Señor habló a mi corazón que muchos se iban a desanimar y les iba a afectar el no verse, iban a desanimarse, iban a venir muchas tentaciones, muchas voces que iban a hacer que se desvíen del camino. Y efectivamente así ha sucedido, ¿no? Hay muchas personas que aún tienen miedo de salir. Hay otros que no tienen nada de miedo, pero otros que sí tienen mucho miedo de salir. Y han dejado de perseverar en la palabra, han dejado de venir a los cultos, han dejado de venir a las reuniones, a las células. Y eso es algo que, bueno, esa era una carga en mi corazón, ¿no? Entonces, bueno, justo estaba leyendo yo muchos versículos acerca de qué cosa es la verdad, ¿no? Porque en estos tiempos, en estos últimos tiempos, porque estamos en los últimos tiempos, antes de la venida del Señor Jesús, pues iba a haber mucho desánimo, y hay mucho desánimo, mucho engaño, y hay mucho engaño ahora, ¿no? Por eso es que leyendo esto de conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, estaba yo pensando y meditando que si nosotros no nos afirmamos en la verdad de Dios, entonces vamos a ser desviados a otros sitios, a otros lugares, y no vamos a estar en los caminos del Señor. Y lo que pasa es que estamos viviendo una época distinta, cada vez está cambiando todo, ¿no? Ustedes pueden ver que ya, no sé si se han dado cuenta, como yo, no creo que sea la única, usted se va a la calle, observa a la gente cuando camina, todos caminan así, como zombies. Antes no se veía eso, ¿no es cierto?
Antes si queríamos hablar por teléfono teníamos que ir a un teléfono público o ir a nuestra casa a hablar. Pero todo ha cambiado ahora. Ahora las redes sociales son algo que llama mucho la atención, que jala mucho. Y a tal punto de que se ha vuelto para muchas personas una adicción, aunque ellos no se dan cuenta que tienen adicción a eso. Porque la adicción viene normalmente cuando uno tiene un deseo muy fuerte de hacer o ver o consumir algo, ¿no? Y yo no sé si se han dado cuenta que a veces estamos un rato sin el teléfono y luego ya como que algo nos pica y nos dice, hay que ver, ¿qué hay? ¿Quién me ha escrito? ¿Quién me ha dicho algo? ¿Quién tiene alguna novedad, alguna cosa ahí importante que ver, ¿no? Y bueno, pues mayormente creo que en los jóvenes pasa esto. No sé si algunas personas mayores también. Pero bueno, todo está cambiando, se ve mucho más violencia en las calles, se ve, la gente a veces anda de mal humor, no aguantan pulgas, no aguantan nada, absolutamente nada. Hay mucho engaño, hay mucha traición, hay muchas cosas que se ven ahora mucho más que antes. Entonces, yo estaba pensando que la única forma de que nosotros no nos desviemos a un pensamiento que no viene de Dios es siempre conociendo la verdad, ¿no? Y la verdad es lo contrario a la mentira. Entonces, hay muchas verdades, entre comillas, allá afuera, que van a entrar por nuestros oídos o por nuestros ojos, que nos van a querer hacer creer que realmente eso es la verdad, pero no la es. La única verdad es Jesucristo, no hay otra, y su palabra. La única verdad de Dios es Jesucristo y su palabra. No hay otra. Hay muchas cosas que tendrán apariencia de piedad, apariencia de verdad, pero solamente van a ser apariencias, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a ir avanzando. La Biblia dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, ¿no? Y que conocer la verdad, Jesucristo y su palabra y su mensaje, nos iba a hacer libres. ¿Libres de qué? De toda falsedad, de toda cosa engañosa, de toda cosa de repente que nos amarra, nos ata y que nos produce opresión, presión, estrés, nos produce tristeza, nos produce desánimo. Nos iba a hacer libres de todo eso. Y pues solamente la verdad nos iba a hacer libres. Luego, todo aquel que es de la verdad, dice en la Biblia, oye su voz. Porque Jesús vino a este mundo para darnos un mensaje, para que escuchemos su voz, para que podamos escuchar lo que Él tiene para nosotros, cómo vivir esta vida y de esa forma poder vivir tranquilos, en libertad, que no significa vivir sin problemas, significa vivir en paz, vivir tranquilos, vivir con todo bajo control. No. Y luego, que esa verdad, que es su palabra, traería justicia, traería la forma de vivir que es correcta, que es justa, correcta, que es apropiada. Vamos a abrir en Juan 18:37, vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 18:37 al 38. ¿Lo tienen? Amén. Entonces, dice, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Hermanas, dice que todo aquel que es de la verdad, oye su voz. Y ¿saben qué? Nosotros no podemos, a no ser por algún caso excepcional, oír la voz audible de Dios.
La voz del Señor está escrita aquí en esta Biblia, en nuestras Biblias. Pero, ¿qué significa oír la voz? Oír la voz no solamente es leer la palabra, porque cualquiera puede leer la Biblia, como leer cualquier libro. Pero una cosa es leer la Biblia y otra cosa es oír realmente lo que está diciendo, el mensaje que está dando. Muchas veces nosotros leemos apurados, pero no entendemos lo que estamos leyendo. Y si no entendemos lo que estamos leyendo y no tenemos ese entendimiento, entonces salimos sin ese entendimiento y no podemos aplicar esa palabra. Viene a ser como algo, como dice la Biblia, que a veces nos miramos en el espejo, nos vamos y no nos acordamos cómo éramos. Pero se imagina cómo no nos vamos a acordar cómo somos. Si nos miramos en el espejo, sabemos cómo somos. Pero acá dice que el que es de la verdad oye su voz. Oír la voz del Señor es conocer la verdad, leer lo que dice la palabra de Dios y hacerla. Aquel que hace lo que dice acá, ese es oidor, pero también es hacedor de la palabra. Porque la palabra está para hacerla, no solamente para escucharla, oírla, o tenerla solamente acá de memoria, sino para hacerla. Porque esta palabra es una palabra que se vuelve como una realidad en nuestra vida. Entonces Pilato le dice, entonces dicen que tú eres rey, ¿no es cierto? Eres rey. Y le dice, tú dices que soy rey, pero no entiendes lo que realmente yo soy. Y le dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Es decir, para decir la verdad, para explicar la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad del Padre. Él vino para decir todas las cosas que el Padre tenía preparada para nosotros. Cómo vivir, cómo disfrutar de la vida en Cristo Jesús. Eso vino a traer Jesús. Entonces, leamos la Biblia, leamos los evangelios. Ahí dice cómo debemos vivir. Después, esta verdad nos va a conducir a su presencia. Cuando nosotros queremos realmente hacer lo que la Biblia dice, ¿qué hacemos? Decimos orar, pero ¿qué es orar? Orar es comunicarse con el Señor, ¿no es cierto? Es hablar, como hablamos con una amiga, como hablamos con alguien que conocemos, es hablar. Entonces, ¿qué cosa es lo que deberíamos de hacer para estar en comunión con Él? Solamente tenemos que decirle, Señor, háblame, explícame tu palabra, quiero entender, quiero hacerla, no solamente ser oidor, no solamente tener intelectualmente las escrituras, sino quiero hacer tu palabra, obrar, quiero ser como tú eres, quiero escuchar lo que tú tienes para mí, quiero ser como tú eres, seguirte, ser tu seguidor, ser tu discípula. Y eso nos va a conducir a estar siempre en la presencia de Dios. Siempre. La palabra de Dios, cuando queda impregnada en nuestro corazón, comienza a fluir como el agua que corre. Yo no sé si a ustedes, seguro que sí, les ha pasado que se levantan con un texto bíblico en la mente. O que de pronto les viene, Jehová es mi fortaleza, la fortaleza de mi vida, es mi pronto auxilio en las tribulaciones. O si no, Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Yo habito bajo el abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del Omnipotente. ¿Acaso no ha venido a sus mentes alguna vez esas palabras? Ese es el agua viva que fluye, que corre, la verdad de Dios que está corriendo a través de su Espíritu. Eso es vivir en la presencia. La presencia de Dios no es solamente, bueno, de repente sí, un momento de encerrarnos en un lugar privado y estar delante de Dios con Él solamente, contarle nuestras penas, llorar delante de Él. Pero la palabra es viva. La palabra trae la presencia de Dios. Y no olvidemos eso.
nunca. Y como dice en el Salmo 91 también, que escudo y adarga o cuchillo es su verdad, son armas de guerra. Con la palabra de Dios podemos salir victoriosos. Con la palabra de Dios podemos vencer adversidades, podemos vencer al enemigo. La palabra de Dios tiene vida. Cada uno en este mundo, ya sabemos, vemos afuera, anda según su propia verdad. No, podemos ver cómo la gente se comporta afuera. Y la gente se comporta de una manera que parece normal, pero no es normal. Hay muchas cosas que podemos ver afuera que sí se nos puede pegar, porque si no andamos en esa palabra, en obediencia a la palabra, entonces las cosas que vengan de afuera se nos van a pegar. Cuando la gente como el otro día que un taxista en el que estaba le rozó una moto y el hombre le mandó una lisurota bien fea al de la moto, y yo rogando y orando en ese momento, Señor, por favor, no quiero peleas acá. Y el otro le dijo unas lisuras también horribles y yo reprendiendo al diablo ahí, orando. Y luego el taxista le dijo, yo no me bajo solamente porque acá tengo 2 señoras, le dijo así. Y bueno, pero ni siquiera le hizo nada, solamente sentimos como un pequeño empujón, pero esa es una reacción de las personas. Pero esa reacción entre nosotros, los hijos de Dios, no debe darse. Pero eso lo aprendemos solamente viviendo en la palabra. Hace unos meses atrás, cuando estábamos todavía en la pandemia, en la parte fea, un día tuve en la mañana, cuando me desperté, tuve así como una especie de, bueno, según yo estaba soñando, pero yo veía que todavía no, o sea, yo veía que todavía mi cuarto estaba ahí, o sea, lo veía, estaba que entre que sueño y no sueño, que me despierto y no me despierto. Yo suelo despertarme muy lentamente. Entonces, vi algo, no sé si en sueño o en visión, no sé. Vi un vidrio, una mesita de vidrio como de centro, una mesa así de centro, y donde había escrito con unas letras, no sé si blancas, y decía, todo lo que Dios dice es verdad. Todo lo que Dios dice es verdad. Y así es, todo lo que Dios dice en su palabra es verdad. A veces pasamos momentos donde parece que nada sucede, que todo está negro, que todo está así oscuro, pero la verdad está ahí. Muchas veces cuando a veces sentía mucha pena, mucha tristeza, a veces yo también estuve por un proceso de salud muy fuerte, ese fue el año pasado, si no me equivoco, y estaba muy desalentada porque no me sentía muy mal de salud. Justamente fue en esa época que yo vi esas letras que decía que todo lo que Dios dice es verdad. Yo sabía que el Señor tenía control de todo, aunque no me sentía muy alentada, pero sí sabía, era como que no me sentía alentada, pero sabía que lo que Él decía era cierto. Que Él dice que por sus llagas he sido sanada. Yo sabía que sí era verdad. Que no tenía que creerme a mí misma diciéndome que por qué me siento mal, me siento enferma. Y encima no puedo ir ni al hospital, ni a la clínica, ni a ningún lado porque no hay atención. Entonces, sabía que lo que ahí decía era cierto. Y eso me sostenía. Era lo único. Después dije, ¿cómo pude haber soportado tanto? Y en esas épocas justo el pastor me llamaba y me decía, tenemos que orar por los enfermos, por los que están con COVID. Y yo decía, pero si yo estoy en las rejustas, me siento súper mal, ¿cómo voy a orar? Y él me decía, tienes que ser fuerte, tienes que ser valiente, tú estás bien, me decía. Porque para el Señor tú estás bien. Y tienes que apoyarme para traducir a los hermanos. Y entonces, ok, le decía, está bien, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. No sé, el Señor me dará fuerza, no sé de dónde, pero lo voy a hacer. Y lo hacía. Y lo hacía, no sé, la verdad que no puedo explicar cómo tenía fuerza. Pero lo hacía, traducía, muchas personas se sanaban, incluso hicimos llamadas internacionales y todo eso, pero
Pero estaba el Señor ahí siempre, siempre ayudando, ayudando, porque no importa lo que sintamos, no importa nuestras emociones, no importa eso. Él siempre está ahí. Él siempre está presente ahí. Aunque no podamos ver, ahí está Él. Luego dice, bueno, la verdad es una forma de sinceridad. Nosotros tenemos que andar también en esa verdad. A veces nos engañamos a nosotros mismas. Pensamos cosas decimos cosas de nosotros que no son verdad. Nos engañamos, paramos engañándonos, no somos sinceros. A veces queremos engañar a otras personas, haciendo creer otras cosas que no somos. A veces escondemos cosas y decimos, no se la voy a decir porque no, qué vergüenza. Pero ¿sabe qué? Es necesario decir la verdad. Es necesario ser sinceros muchas veces. Así nos cueste, así nos duela, así alguien nos llame la atención, hay que decir siempre, siempre la verdad. Porque a Dios le agrada la verdad. A Dios le desagrada la mentira. A veces vivimos una vida de mentira. A veces venimos a la iglesia, venimos, cantamos, hacemos cosas, pero salimos y hacemos cosas que no debería ser una hija de Dios. Pensamos cosas que no debería pensar una hija de Dios. Y aparentamos una cosa que no somos. Y todos los demás nos ven y nos ven, bueno, aparentemente bien, pero no estamos diciendo la verdad y no estamos actuando en verdad. A veces hacemos cosas que no debemos hacer y a escondidas y decimos, bueno, nadie me ve, los hermanos no me van a ver acá, los hermanos no me ven. Pero ¿saben qué? Dios siempre mira. Porque dice que Dios siempre está atento a las oraciones de sus hijos. Eso quiere decir, ¿qué quiere decir? Que Dios siempre está mirándonos. Siempre está viendo lo que hacemos o lo que no hacemos. Él siempre está mirando. Porque dice, mi hijo, a ver, ¿qué está haciendo mi hijo? Pero yo estoy esperando que él me clame, que me hable, que me diga, necesito esto. Pero no, está en otro lado, está en otra cosa, está en otra, como dicen, otro, no sé, en otro planeta, no sé. No. Y la verdad tiene que ver con renunciar siempre a lo oculto, siempre a lo escondido. Porque esa es una tendencia del ser humano, a esconderse, a hacer cosas indebidas. A veces tenemos conflictos con otras personas y no lo hablamos, no lo decimos. Estamos molestos o hablamos mal de otras personas a otras personas. ¿Pero por qué? Porque no pedimos ayuda, no pedimos sabiduría. Podemos hablar con nuestros líderes o con el pastor o con alguna persona que nos pueda ayudar. Mira, yo tengo esto. Tal persona me dijo esto y yo me siento mal, me siento molesta. Pero no lo decimos, lo escondemos. O a veces hay jóvenes, por ejemplo, que ahí afuera hay muchachos que la están persiguiendo o, ¿cómo se dice? Cortejando. Y no lo dicen. Y simplemente se dejan llevar por muchas razones de los sentimientos humanos y de las emociones humanas. No lo cuentan, no le dicen a nadie. Y luego, oh sorpresa, oh maravilla. Pero si la hermana venía a la iglesia, estaban todas las reuniones. ¿Qué le pasó? Decimos, no sé. No dicen nada, comienzan a tener cosas guardadas y no la cuentan a nadie. O la cuentan a personas que no deberían contarle. Y otra cosa que podemos ver en el mundo es a través de las redes, vemos personas, las influencers famosas, ¿no es cierto? Que salen así, pues, mostrando cómo hacen ejercicios, cómo comen, cómo hacen su vida, ¿no? Muestran todo lo lindo y todo lo bonito de la vida, pero casi nunca muestran lo difícil que es la vida. Y entonces uno a veces se va haciendo ilusiones de cosas que no son verdad. Escuchaba a una joven que decía que eso la fue jalando un poco porque es joven y veía pues esas cosas, veía a los influencers. Y ella comenzó a ver a un influencer que hacía muchos ejercicios, muchos, no sé cómo se llama eso, para sacar músculos o para erradicar la grasa del cuerpo, algo así. Y entonces
Dice que le comenzaba a ver a ella seguido hasta que llegó a un punto en que comenzó a compararse con ella. Y comenzó a ver su cuerpo y a menospreciarse y a desanimarse y a decir, yo no soy como ella, no soy bonita, no tengo ese cuerpo, tengo grasa, no me gusta, no me gusto. Y se dio cuenta que eso la estaba jalando y le estaba llevando a otro sitio donde el Señor no quería que esté. Hasta que tuvo que darse cuenta y cortarlo. Y así es. Podemos llegar a irnos a lo que es una mentira fácilmente, porque somos seres humanos, somos influenciables, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué más? Dice, vivir en la verdad es aplicar la palabra de Dios en nuestra vida, eso ya lo hemos dicho. El rey David dice en el Salmo 6:6, vamos a leer este Salmo, Salmo 6:6. Es muy interesante la vida de David, yo les invito a que lean sobre su vida. Era un hombre realmente admirable, pero ¿saben qué? David era como nosotros. El Salmo 6, verso 6. ¿Saben qué? Es algo que a mí me admira mucho, que yo he estado leyendo mucho todo este tiempo los Salmos y he estado leyendo sobre la vida de David. El Salmo 6:6 dice, me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con lágrimas. Vamos a seguir, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. ¿Alguna vez no les ha pasado esto? Que se han sentido muy afligidos, que han llorado y llorado y llorado. No creo que yo haya sido la única, ¿no es cierto? Yo sé que muchas de ustedes han llorado, han sufrido, por diversos motivos. Sea por alguien, sea porque alguien les decepcionó, sea porque las cosas no les resultan, sea porque sus hijos no están caminando bien o que tienen altercados con sus padres, o de repente algún novio los dejó, o de repente se sienten solas, o de repente, no sé, tienen frustración porque no les salió bien el trabajo o los estudios. Pero es algo que yo les voy a decir, es algo totalmente normal. No es nada fuera de este mundo sentirse así. Nada, nada. El rey David se sintió así no solo una vez, sino muchas veces. El rey David dice aquí, me he consumido a fuerza de gemir. ¿Sabe qué? Se debilitó el cuerpo, lloró tanto que se debilitó, se quedó débil. ¿Alguna vez no le ha pasado eso? Dice, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir y se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. ¿Saben qué? Tenía ojeras porque había llorado mucho. Cuando su hijo Absalón quiso tomar el trono, él tuvo que huir de donde vivía. Tuvo que huir de Judá. Y cuando sacó a toda su gente que vivía alrededor de él y todas las personas que le servían, se fue yendo a un monte que se llama algo así como Los Olivos. Subió el monte llorando, llorando a morir, a morir. Así dice la Biblia. Fue traicionado por su propio hijo. Pero ¿saben qué hizo? Cuando terminó de llorar, comenzó a cantar. ¿Y saben qué hizo David aquí en este salmo? Vamos al 8, al verso 8, dice, apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán muchos todos mis enemigos, y se volverán y serán avergonzados de repente. ¿Sabe lo que dice? Se armó de valor. Él sabía muy bien quién era Dios. No tenía Biblia en ese tiempo, sabía bien quién era Dios. Tenía los mandamientos, las leyes,
sabía quién era su Dios. Y dijo, Jehová ha oído la voz de mi lloro. Sabía que Dios le había escuchado. No de teoría, no porque alguien se lo dijo. Él lo sabía por convicción. Y entonces tuvo la fuerza de decir, apártense de mí todos los que me producen pena, todos los que me angustian. Apártense, váyanse. Le dio autoridad. Sabía quién era su Dios. Vamos al Salmo 13, rápidamente. Al Salmo 13. Este salmo también es de David. Este salmo yo lo he titulado ¿Hasta cuándo? No sé si también esa frase les suena. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no me vas a dar lo que te he pedido? ¿Hasta cuándo voy a vivir así como vivo? Bueno, el rey David se nos adelantó y dijo, en el verso 1 dice, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? Imagínense cómo se sentía de mal que le dijo que el Señor se había olvidado de él. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Usted diría, pero qué raro, David, ¿por qué dice una cosa primero y después dice la otra? Pero hermanas, porque era un ser humano como nosotras. Tenía sentimientos, tenía sufrimientos, tenía alegrías, tenía todo eso, frustraciones. Sabía quién era su Dios. Se quejaba, sí es cierto, se quejaba. Pero luego decía, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se va a alegrar en lo que tú vas a hacer por mí, tu salvación. Y entonces yo voy a cantar al Señor porque me ha hecho bien. ¿Saben qué? Lo peor que podemos hacer cuando pasamos malos tiempos es dejar de congregarnos, dejar de ver a los hermanos, dejar de cantar al Señor, dejar de oír música cristiana, dejar de leer la palabra, dejar de tener tiempo a solas con Él. Le aseguro que no va a haber nada peor que eso. Las cosas no van a mejorar, van a empeorar. Así que tenemos que hacer lo que el rey David decía. Él pasaba momentos difíciles, pero él sabía quién era Dios. ¿Por qué? Porque lo conoció bien. Leyó todas las leyes. Sabía cómo era Dios, qué pensaba, qué quería. Hablaba con el Señor y Dios se le revelaba a él. Era como un ser humano común y corriente como nosotros. También tuvo debilidades, también cayó en pecado, también fue perdonado por el Señor. A pesar de todas las cosas que él hizo, derramó mucha sangre en las guerras, quiso defender el pueblo de Israel. Dios dijo de él que era un hombre conforme a su corazón. ¿Por qué? Porque siempre se volvía a él. Siempre se volvía a él. Cuando lo persiguió Saúl, porque lo quería matar, el pobre siempre andaba huyendo por ahí de la gente que le perseguía. Cuando lo persiguió Saúl, él se metió a una cueva, una especie de rocas, y ahí había donde refugiarse. Y se escondió en esa cueva y su familia, sus papás fueron a buscarlo, ahí se quedaron con él. Y también llegaron muchas personas que dice que había muchos afligidos, muchos oprimidos. Y yo siempre decía, pero ¿por qué se juntaron esas personas con alguien que estaba huyendo de alguien que le quería matar? ¿Usted se juntaría con alguien que está huyendo de alguien que le quiere asesinar? No, porque tendría miedo que le asesinen a usted, ¿no es cierto?
Pero ¿por qué se juntó esa gente, como 400 personas, en esa cueva? Gente afligida, no dice, gente valerosa, gente poderosa se le juntó. No. ¿Sabe quién es? Gente que estaba afligida, gente endeudada, gente que estaba mal económicamente, gente que estaba sufriendo, gente que estaba frustrada, gente que estaba oprimida, se juntó con David. ¿Y saben cómo se sanaron? ¿Saben cómo se sanaron de todo eso y se volvieron valientes, hombres de guerra? Con los cánticos que David compuso dentro de la cueva. No me imagino estar en una cueva cantando alabanzas al Señor a pesar de la persecución. ¿Saben cómo salieron de esa cueva? Fuertes, valientes, osados. No le tenían miedo a nada, a nada. Y ellos fueron los que la acompañaron en las guerras de conquista de Israel. Sus incondicionales. ¿Saben qué, hermanos? Jesús, David es el símbolo de Jesús. Jesús es el fuerte, el valiente. Jesús es el que pone los cánticos en nuestro corazón. Jesús es el que pone cánticos en su corazón. Hay personas que cantan con su boca, pero no cantan con el corazón. El que canta con el corazón es ministrado por el Espíritu Santo. Porque hay dos formas de cantar, uno de corazón, otro de afuera. ¿Y sabe qué es la única forma de vivir en esta verdad? Como la verdad en la que vivía el rey David. Sabía quién era Dios y no tenía ni la menor duda de eso. No era perfectamente feliz en todos los momentos de su vida, no fue. Pero tenía al Señor. Y el Señor siempre fue su salvación. Y él siempre fue feliz cuando Dios lo salvó. ¿Saben qué? La única forma de poder vivir así es vivir en el Espíritu. Nosotros somos carne y hueso, tenemos una mente, tenemos una forma de ser, hemos sido formados en nuestras familias de una manera. Algunos hemos crecido bien psicológicamente hablando, otros no tanto. Otros hemos tenido carencias. Yo vine al Señor con muchas carencias. Nadie es completamente perfecto. Nadie viene y decimos esta persona es No, nadie. Todos venimos con cosas, lo que en inglés dicen issues, no sé cómo se dice, con temas de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra manera de ser. Pero Dios conoce las intenciones del corazón. Y a veces las intenciones del corazón no son buenas. A veces no dejamos que Dios examine nuestro corazón. ¿Sabe qué? Vivir en el Espíritu es diferente de vivir en la carne o en la mente. Para terminar, vamos a leer unos textos que están en Romanos 8:5. Vamos a Romanos 8:5. Espero que no se hayan dormido. Si no, en todo caso lo pueden ver en el YouTube. A ver, vamos a ver. Romanos capítulo 8. Yo sé que hace frío. Ustedes son valientes, como los valientes de David. Y es admirable. A ver, vamos a Romanos 8:5, dice, porque los que son de la carne, no sé si todos lo tienen, Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte,
pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Bueno, ¿qué entendemos de todo esto? El ocuparse de la carne es ocuparse solamente de hacer todo lo que compete a lo que pensamos nosotros, según nuestro criterio y según nuestra forma de ver la vida, según nuestra forma de ver el mundo. Eso es la carne. Bueno, hay mucha explicación mucho más larga teológica, pero yo no soy demasiado académica, así que vamos a ir a lo más puntual posible. Dice que eso es la carne, ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es diferente, porque si uno se ocupa del Espíritu, adquiere vida y adquiere paz. Pero ¿cómo se ocupa uno del Espíritu? ¿De qué Espíritu habla aquí? Del Espíritu de Dios, porque está con mayúscula, dice Espíritu. Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Y cuando uno se ocupa del Espíritu de Dios, es que se deja guiar por el Espíritu de Dios. Es decir, que uno solamente con decir Espíritu Santo, guíame, le está dando una puerta abierta al Espíritu a que le pueda guiar. Pero si usted actúa solamente por su manera de ver la vida, por su manera de razonar y de ver las cosas de usted mismo, de lo que ha aprendido de otras personas o ha sido influenciado por otras personas o de repente por los medios de comunicación también, entonces va a actuar según usted, según lo que usted cree. Entonces, si por ejemplo usted vive una vida, o sea, una persona muy, como le dicen, muy explosiva, pongamos, ¿no? No creo que haya explosivos acá, pero pongamos que haya explosivos. Ya, supongamos. Entonces, si nosotros explotamos por una cosa, sea pequeña o sea grande, no importa el tamaño, eso quiere decir que no nos estamos realmente ocupando tanto del Espíritu. Si somos nuevos, quizás recién estamos aprendiendo, pero si ya tenemos años y seguimos en lo mismo, entonces examinemos nuestro corazón y veamos que estamos actuando según nuestra propia mente, según nuestra propia forma de ver las cosas y no como el Espíritu quiere. No estamos leyendo la palabra y diciendo, Señor, por favor, háblame. El Espíritu Santo da dominio propio. Señor, por favor, toma control de mí, de mi forma de ser, de mi forma de hacer las cosas. Si lo hacemos así, de seguro que ya no vamos a ser explosivas. De seguro. Pero si usted sigue pensando que como usted cree así es, en mi casa todos éramos explosivos. No digo que en mi casa, sino pongamos que, ¿no? En mi casa todos hayamos sido explosivos. Mi mamá haya sido explosiva, mi papá ha sido explosivo y yo y mis hermanos sean explosivos. Digo, bueno, está justificado. ¿Por qué? Porque la herencia, pues. Porque es los genes, ¿no? Entonces está ok, check. Quedamos absueltos. No. Porque no estamos viviendo la palabra. La palabra es para obedecerla. Nuestros argumentos pueden ser muy buenos, pero tenemos que aprender a que el Espíritu nos enseñe a pensar bien, a hacer bien, a controlarnos. Y así muchos ejemplos que yo les podría dar. Muchos, ¿no? Como por ejemplo, hay un chico que me gusta afuera, y yo soy cristiana, pero él no. Hay mucho riesgo. Ahorita hay más riesgo que hace años. Hay mucho riesgo porque le digo que ahorita el mundo está de cabeza porque los muchachos, muchos chicos, se están acostumbrando a salir con varias chicas. Y son tan buenos actores, pero tan buenos que podrían ganar un Oscar en las películas. ¿Y saben qué hacen? Como que realmente quieren a la persona y actúan tan bien, pero tan bien que la persona no se da cuenta. Y peor que uno ya está flotando con corazoncitos y no sé, ahí maripositas y todo lo demás, y ahí ya la mente está en otro estado, entonces es difícil darse cuenta. Pero ¿qué pasa si vivimos en el Espíritu? Le decimos, Señor, muéstrame.
muéstrame y saca la luz, saca verdad si esta persona es para mí o no. El Señor rápido te va a decir, no, Él no cree en mí. No tiene principios, no tiene un formato que yo le he dado. Él busca solamente el pasar el tiempo o qué sé yo. Eso es vivir en el espíritu. Entonces yo digo, no. Entonces, chao, lo bloqueo, adiós. Así de fácil, así de súper fácil. Incluso en la iglesia. A veces decimos, pero viene a la iglesia. Pero no, a veces hay personas que vienen a la iglesia, pero están en la carne. No viven en el espíritu. Eso es un riesgo terrible también. Hay muchos divorciados, cristianos divorciados. Hay pastores divorciados. No sé si sabían. Hay pastores divorciados. ¿Por qué? Porque solo escogieron en ese momento que escogieron fue en la carne. No fue porque el Espíritu Santo les guió. No necesita usted tener una cosa así sobrenatural, que se le va a aparecer un ángel, o se va a tener un momento, como le dicen, una visión del cielo y un ángel le va a decir, mira, este es el escogido para ti. No necesitamos hacer nada espectacular ni nada místico. Y simplemente Dios le va a hablar a usted por medio de su palabra o por medio de el consejero o por medio del pastor. Ahora, si usted no quiere seguir ningún consejo de nadie, si no quiere escuchar la palabra, entonces es su riesgo, ¿no es cierto? Pero bueno, eso se trata, de ser guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el que nos va a llevar siempre a toda la verdad, siempre. Y vivir en el Espíritu es así. Me levanto, encomiendo mi día al Señor, le hablo de todo lo que necesito, le digo que me ayude a decir lo correcto en todo el día, a vivir bien, le digo que me proteja con la sangre de Jesucristo. Al Señor le digo que me proteja con su sangre de todos los ladrones, de todos los choros, de todos los asaltantes, de los ¿cómo le llaman? Esos raqueteros, ¿ya? De todo, sí. No salgo de mi casa si no he hecho eso. Eso es vivir en el Espíritu, no tiene que ser nada espectacular, ni nada de nada. Y luego sale con la palabra que ha leído. Se la lleva y la medita y se la lleva. Entonces, cuando usted vea a un choro que le quiere quitar el celular, lo primero que va a venir, como usted vive en el Espíritu, lo primero que va a decir, en el nombre de Jesús te reprendo. Y va a haber cosas extrañas que van a sucederle. No le estoy contando una historia que estoy inventando. Le puedo contar, ahorita no tengo tiempo, pero tengo como 5 testimonios ahorita que se me ha venido de personas que han dicho la palabra y el ladrón no ha podido robarles. No le estoy contando una historia, una fábula. Le estoy contando la verdad. Porque el Señor es verdad. Porque su palabra es verdad. Porque su palabra tiene poder. Pero no vivimos en ese poder. No vivimos. Aún vivimos con rencores. Aún vivimos con resentimientos. El Señor sabe, vivimos con resentimientos. No estamos viviendo con la verdad. El resentimiento trae problemas. Incluso trae problemas de salud. ¿Saben? Hay una palabra que estuve estudiando el otro día que no entendía mucho. Se llama somatizar. No sé si alguien sabe lo que es somatizar. Si alguien que ha estudiado psicología seguro que sí sabe, pero el resto quizás no. Somatizar quiere decir que cuando uno está pasando por un mal momento emocionalmente, eso llega a afectarle al cuerpo y se van produciendo enfermedades. Y a veces no es, algunos dicen, ay, es que el diablo me ha puesto eso. Otros dicen, no, es que está en pecado, por eso está enfermo. No necesariamente. ¿Saben lo que pasa? Es que nosotros mismos nos estamos enfermando. Porque nuestro cerebro está tan en alerta, tanto en querer defenderse del estrés en que vivimos, porque el tener rencor produce estrés. No sé si lo sabía.
Entonces dicen los científicos, los neurocientíficos, que hay una sustancia que se llama cortisol que se va segregando a través de nuestro torrente sanguíneo. Y ese cortisol que está constantemente en grandes cantidades va produciendo inflamaciones en el cuerpo. Es decir, que de pronto usted va a sentir que se le inflamó acá la rodilla o algo y que le duele por acá y le duele por allá, no sé. Y muchas veces es porque estamos viviendo en ese estrés. Pero ¿sabe qué? El Señor es bueno. El Señor es bueno, Él puede librarnos de ese estrés. Con su palabra nada más. Solamente con la medicina de su palabra, leyéndola y meditándola y siempre admirándonos de su palabra hermosa, con eso todo se va a calmar. Y de repente el médico no le encuentra nada y solo por eso. Así es que no se sienta mal. Si usted está mal, de repente es solo porque hay que examinarse y poder vivir en el Espíritu. No sé si esto quedó claro. Espero que todos me hayan entendido. Vivir una vida en el Espíritu no es fácil. Se aprende poco a poco. Se va escalando, escalando, escalando y nunca se termina hasta el día que partimos con el Señor. Siempre tenemos que aprender, no somos perfectos, así como el rey David no era perfecto. No necesitamos autoculparnos porque no somos totalmente buenos o totalmente, no sé, exitosos o no totalmente, no sé, grandiosos o grandiosas. O porque no somos así o no somos asá. No se preocupe, porque en la Biblia va a encontrar muchas personas imperfectas que creyeron en Dios. Y Dios los bendijo abundantemente, así como a ustedes las va a bendecir. Vamos a ponernos de pie y vamos a adorar al Señor. Pero antes de eso yo quisiera, si hay alguien aquí que quisiera vivir esta vida con Jesús, viviendo con Él cada día, aferrándonos a la roca que es Jesús, la roca firme, fuerte, que no se quiebra, en la que podemos pararnos firmes y salir adelante en todo. No sé si alguien quisiera recibir al Señor en su corazón. No tenemos que hacer nada difícil, solo le vamos a pedir que venga a nuestro corazón. No nos exige nada, no nos va a exigir ya, no, primero haz esto. No, solamente quiere que tengamos el deseo de estar con Él, nada más. No sé si alguien quisiera recibir a Jesús en su corazón, puede levantar su manito. Gloria a Dios, hay una persona, alguien más por este lado. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ya, quisiera que me acompañen con esta oración sencilla. Y háganlo de todo corazón. El Señor va a venir a su corazón y le va a dar mucha, mucha paz. Amén. Vamos a orar. Repitan, por favor, las que levantaron su mano. Padre Celestial, te doy las gracias por este momento. Te pido que entres a mi corazón y que me hagas una nueva persona. Ayúdame a vivir contigo, Jesús. Sé tú mi buen amigo. Sé tú mi salvador. Sé tú mi ayudador. Sé tú mi refugio. Sé tú mi agua que sacia la sed. Dame tu vida. Ayúdame a vivir tu vida. Sana mi corazón. Quita toda cosa que estorbe. Perdona todos mis pecados. Ya no los recuerdes más. Límpiame con tu sangre, Jesús. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios la bendiga mucho a ustedes, que las han invitado, vamos a dar un aplauso.
Y las personas que les han invitado son sus amistades. Pueden confiar en ellas. Ellas pueden cuidar de ustedes, apoyarlas en oración, en palabras de ánimo, de fuerza. Aunque venga lo que venga, Jesús va a estar siempre con ustedes. Amén. Vamos a adorar al Señor.